Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que sé que muchos de ustedes están esperando con ansias. Hoy vamos a hablar de Mert y Afra, y lo más importante, vamos a descubrir la verdad detrás de su ruptura. Si han oído bien, vamos a poner las cartas sobre la mesa y explorar todo lo que se ha dicho, lo que se ha rumoreado y lo que realmente podría estar pasando. Así que si son fanáticos de esta pareja, o simplemente les encanta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, quédense conmigo hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, ¿por dónde empezamos con Mert y Afra? La verdad es que su relación siempre ha sido un torbellino de emociones, admiración y por supuesto, mucha atención mediática. Desde que se conocieron y confirmaron su noviazgo, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía y más allá. Su química era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella, y verlos juntos inspiraba a muchos. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, todo era analizado con lupa, y francamente nos encantaba verlos felices. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas no siempre son lo que parecen, y de repente el rumor de su ruptura comenzó a circular como pólvora. Al principio fueron solo susurros, menciones tímidas en foros y redes sociales, pero poco a poco se volvieron más fuertes y persistentes, hasta que se convirtieron en una noticia casi oficial, una sombra que se cernía sobre la imagen idílica que habíamos construido de ellos. Y aquí es donde entramos nosotros, a intentar descifrar qué pasó realmente. Porque las versiones son muchas y a menudo contradictorias, creando un laberinto de información donde la verdad se pierde entre el ruido. Por un lado, tenemos a quienes aseguran que fue una decisión mutua, una separación amistosa motivada por sus agendas apretadas y las exigencias de sus carreras. Ambos son actores increíblemente talentosos y exitosos, con proyectos ambiciosos que los llevan de un lado a otro, y es comprensible que mantener una relación a distancia y bajo un escrutinio constante sea un desafío monumental. Se habla de un desgaste natural, de la difícil pero necesaria priorización de sus metas profesionales en este momento crucial de sus vidas. Y la verdad, esta versión suena bastante plausible considerando la madurez y el profesionalismo que ambos han demostrado a lo largo de sus carreras. No es raro que las parejas en la industria del entretenimiento, especialmente aquellas que están en la cima de su popularidad, enfrenten este tipo de dificultades inherentes a la naturaleza de su trabajo. La vida de un actor exitoso implica viajes constantes, largas jornadas de filmación, eventos promocionales y una constante exposición pública que deja poco espacio para la intimidad y la rutina de una relación convencional. Por otro lado, también han surgido rumores más intensos, especulaciones que rozan el drama, sobre infidelidades, malentendidos profundos o incluso presiones externas que habrían erosionado los cimientos de su relación. Se ha mencionado la posibilidad de que las diferencias de opinión sobre el futuro de su relación hayan sido el detonante, quizás visiones de vida divergentes o desacuerdos sobre cómo querían que evolucionara su vínculo a largo plazo. O que terceros, ya sean amigos influyentes, familiares o incluso nuevos intereses románticos, hayan jugado un papel, intencionadamente o no, en su separación. Y claro, en el mundo de la farándula, donde cada movimiento es analizado y cada silencio se interpreta, no es de extrañar que se busquen explicaciones más dramáticas, más de telenovela, que satisfagan la curiosidad insaciable del público. Sin embargo, es importante recordar que gran parte de esto son solo especulaciones, rumores que se propagan como la pólvora sin un sustento fáctico sólido. Y hasta que Mert o Afra no digan algo oficial y contundente, debemos ser cautelosos con lo que creemos y cómo lo compartimos. No queremos contribuir a la difusión de información falsa o hiriente, que pueda perjudicar su imagen pública o su bienestar emocional, ¿verdad? La discreción y el respeto deben primar. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad, y esto es un punto clave a destacar, es que a pesar de los rumores y las especulaciones que han rodeado su ruptura, ambos han mantenido un comportamiento ejemplar públicamente. No ha habido escándalos públicos, declaraciones incendiarias en redes sociales o ataques mutuos en entrevistas. Han optado por el silencio selectivo y la dignidad, respetando su privacidad y la de su relación, incluso en este momento difícil. Esto, para mí, habla muy bien de ellos como personas y como profesionales.
Demuestra que, a pesar de la ruptura, conservan un respeto mutuo y una profunda comprensión de las consecuencias que podrían tener sus palabras y acciones en su imagen pública y en la percepción de sus seguidores. Han manejado la situación con una madurez digna de admiración, evitando la tentación de explotar la situación para obtener titulares. Ahora analicemos un poco más a fondo los posibles motivos, intentando hilar las diferentes piezas del rompecabezas, basándonos en lo que se ha dicho y en lo que conocemos de sus vidas y carreras. Si pensamos en sus trayectorias profesionales, ambos están en un momento cumbre. Mert está trabajando en proyectos que lo están catapultando a nivel internacional, explorando nuevas fronteras y consolidando su posición como una estrella global. Y Afra no se queda atrás, con una carrera igualmente prometedora y llena de éxitos, demostrando su talento y versatilidad en cada papel que interpreta. Las exigencias de ser una figura pública de su calibre son enormes: viajes constantes, rodajes largos que los alejan de casa por meses, eventos de prensa que consumen su tiempo y energía, y un sinfín de compromisos que dictan su agenda. Mantener una relación sólida y funcional bajo esas circunstancias extraordinarias requiere una dedicación, un esfuerzo y una comunicación excepcionales por ambas partes. Es muy posible que en algún punto, la balanza se haya inclinado hacia sus carreras, que la ambición y las oportunidades laborales hayan demandado una atención primordial, y que la relación haya sufrido las consecuencias de esa priorización, aunque sea de manera no intencionada. A veces el amor necesita un espacio que el éxito profesional desmedido no puede ofrecer. También debemos considerar la inmensa presión mediática. Ser una pareja tan popular y querida en Turquía y a nivel internacional significa estar constantemente bajo el ojo público. Cada conversación, cada gesto capturado por los paparazzi, cada foto compartida en redes sociales puede ser interpretada de mil maneras, magnificada y distorsionada por la lente de los medios y la especulación de los fans. Esta presión constante puede ser abrumadora, agotadora y generar un estrés adicional que para algunas parejas resulta insostenible. Puede alimentar inseguridades, crear malentendidos y desgastar la relación hasta el punto de ruptura. Es posible que Mert y Afra hayan sentido esa presión constante, esa falta de privacidad, y hayan decidido que lo mejor para ambos, para su salud mental y su bienestar, era dar un paso atrás y recuperar un poco de aire. Otro punto crucial a considerar es la evolución personal. Las personas cambian, crecen y sus prioridades en la vida también lo hacen. A lo largo de su tiempo juntos, es posible que hayan evolucionado en direcciones diferentes, que sus sueños y aspiraciones individuales hayan tomado caminos distintos. O quizás han descubierto que sus metas a largo plazo, aquellas que conciernen a su futuro y a la construcción de una vida en común, ya no se alinean de la misma manera. Esto no significa necesariamente que el amor que se tuvieron haya desaparecido o que haya habido resentimiento, sino simplemente que sus caminos personales, sus visiones del futuro han tomado rumbos que en este momento son difíciles de compaginar. La vida es un viaje de autodescubrimiento y a veces ese viaje nos lleva por senderos separados. Y aunque nuestro objetivo es evitar caer en chismes vacíos y especulaciones sin fundamento, no podemos ignorar por completo los rumores de terceros que han circulado. En este mundo del espectáculo a veces las relaciones se ven afectadas por influencias externas, ya sean amistades que generan tensiones, o incluso la aparición de nuevos intereses románticos. Sin embargo, es fundamental recalcar que hasta que no haya pruebas concretas y declaraciones directas de los involucrados, esto sigue siendo solo especulación, una parte más del imaginario colectivo que rodea a las celebridades. Lo verdaderamente importante y digno de aplauso es que hasta ahora ambos han demostrado una gran dignidad y respeto por su antigua relación, evitando cualquier tipo de ataque público o señalamiento. Lo que sí queda claro, y esto es una constante en el mundo del entretenimiento, es que independientemente de las razones exactas de su ruptura, este evento ha sido un golpe para sus seguidores más acérrimos. Ver a una pareja que admirábamos, que proyectaba una imagen de solidez y complicidad, separarse siempre es un poco desalentador. Nos quita esa fantasía de la pareja perfecta que nos gustaba seguir. Pero también nos recuerda, de una manera muy humana, que son seres humanos, con sus propias luchas, sus propios desafíos y sus propias decepciones, al igual que todos nosotros. Y aunque extrañemos verlos juntos compartiendo momentos en redes sociales o acudiendo a eventos como pareja, lo más importante ahora es desearles lo mejor en sus proyectos individuales y en sus vidas personales. Su felicidad y su éxito profesional son, en última instancia, lo que más importa.
Hemos explorado las diferentes teorías, desde las más racionales y fundamentadas en la lógica de sus carreras, hasta las más especulativas y cargadas de drama, sobre la ruptura de Mert y Afra. Hemos considerado el impacto ineludible de sus ambiciosas carreras, la asfixiante presión mediática y la incesante evolución personal como posibles factores determinantes en su separación. Lo que hemos podido constatar, y esto es un hecho irrefutable, es que a pesar de los rumores y las especulaciones que han rodeado este delicado asunto, ambos han mantenido una actitud respetuosa, profesional y digna, lo cual es digno de admiración en un mundo que a menudo premia el escándalo. Han elegido la discreción y la elegancia, honrando la relación que tuvieron. Para concluir, quiero reiterar un punto fundamental: la verdad absoluta y completa sobre su ruptura solo la conocen Mert y Afra. Nosotros, como espectadores, como seguidores de su talento y de sus vidas públicas, podemos analizar, especular y debatir hasta el infinito, pero al final, la decisión, las razones profundas y los detalles íntimos son enteramente suyos. Lo que sí podemos y debemos hacer como comunidad respetuosa, es honrar su privacidad, desearles sinceramente el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales y mantener la admiración por su talento artístico, que es lo que nos unió en primer lugar. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Sé que este tema genera mucha curiosidad y debate y espero sinceramente que esta discusión les haya parecido informativa, reflexiva y entretenida, proporcionando una visión más completa y matizada de la situación. Me encantaría saber sus opiniones y sus teorías en los comentarios de abajo. ¿Qué creen ustedes que realmente pasó? ¿Creen que fue principalmente por sus carreras, por la presión mediática, por diferencias personales, o quizás una combinación de todos estos factores? Dejen sus pensamientos abajo, siempre es un placer leer sus perspectivas y generar un debate constructivo. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, conocidos o cualquier otra persona que también sea fan de Mert y Afra, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada y activen esa campanita para recibir notificaciones instantáneas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. ¡Chao!